Che, van a salir todas esas cosas, va a salir todo desprolijo, después lo recortás. Eso. No. Eso no va a salir. Hasta ahí no llega. Comentario de ama de ¿Eh? casa. No. Hasta ahí no llega. Todo eso de ahí. Bueno, entonces no sé, cuando vos estés Y listo. podés empezar eso con ya lo de está. para Independiente. ¿Cómo decir? Que había el mejor equipo de Independiente. Eso lo podemos dejar Eso me registrado, ¿no? gustaría, Eso lo podemos dejar eso me lo registrado. quedo para Que mí. vi el mejor Independiente lo podríamos dejar registrado. Cada vez que prendo la compu voy a ponerme así, güey. ¿Sos hincha de Independiente? Pero la delantera de River era mejor. ¿Quién? Lo hice para las cámaras. Muñoz Moreno Pedernera, la uno me gustó. claro. Hincha de River. Esa era la mejor delantera. Importante. Sí. Ya no soy hincha de River, ya no lo veo. Simplemente que me apena. ¿Qué va a Que ser? esté en la B. Terrible. Sí, pero más que esté en la B, el hincha de River era un tipo. Yo fui socio durante muchos años, ¿no? Iba, cuando era pibe iba hasta ver la segunda, que jugaba los jueves. Era muy fanático. Bueno, yo jugaba mucho. Pero para un hincha de River el asunto está que el equipo juegue bien. Eso era lo fundamental. Lo fundamental, que el equipo jugara bien al fútbol. Por eso hay algunos jugadores que nunca los bueno, yo iba con lo tragábamos, porque no jugaban bien. Yo nací en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, que se llama 9 de Julio, que está a unos 300 kilómetros, está entre Chivilcoy y Trenquelauquen. Nací ahí por una simple razón. Mi mamá, que es hija de calabreses, había nacido el 9 de julio y ella quiso que yo naciera el 9 de julio. Mi papá es asturiano, de un pueblo que se llama Trubia, más concretamente de un pueblito que se llama Perlín, cerca de Trubia, que está a 15 kilómetros de Oviedo, la capital. No creo que ninguno de los dos haya tenido nada que ver con lo que yo después fui. Yo soy un tipo de extracción de clase baja, mi padre era obrero, y bueno, viví en varios barrios, pero el barrio en que estaba más identificado es donde viví entre los, yo diría, entre lo que nací, de los 3 meses hasta alrededor de los 10 años, que es una mezcla que está como entre Villa Crespo y Colegiales. Está cerca de lo que Borges llamaba Tierra del Fuego. Yo todavía cuando tenía 4 años, el Maldonado, Avenida Juan B. Justo, estaba abierto. Y bueno, ahí me crié, ahí aprendí a jugar al fútbol, ahí aprendí a tener amigos. Y bueno, después fui creciendo, hice mi colegio nacional, lo hice en el Colegio Nacional Mariano Moreno, que para mí me marcó en términos existenciales, porque en mi infancia yo no tenía mucha relación con chicos, por más que iba a escuelas donde todos eran hijos de extranjeros, igual que yo más o menos, o nietos o hijos de extranjeros, no había chicos de origen judío. Y en el Colegio Nacional de Buenos Aires el 40-45% de mis compañeros de año eran chicos de origen judío. Y de golpe emergió, digamos, algo en la cual yo no tenía posiciones, llamémosle, estigmatizantes. Mis padres en ese sentido no, más aún mi papá tenía muy buena relación con un señor que se llamaba Goyo, siempre me acuerdo, y que lo estimaba enormemente, pero ahí aparecieron y varios de mis mejores amigos a través de toda mi vida, algunos todavía del Colegio Nacional de Buenos Aires, me acompañaron, digamos, o los acompañé, digamos. En el Colegio Buenos Aires, Nacional de Buenos Aires, hay un hecho bastante importante, es decir, se forman como varios subgrupos, como en casi todo, en toda escuela nacional. Y en el Nacional Mariano Moreno, en aquella época cuando yo lo cursé, era el colegio más politizado, mucho más que el Nacional de Buenos Aires, por razones que nunca supe bien, pero era, digamos, aquel que más estaba politizado en términos de izquierda, y gran parte de los compañeros eran fuertemente antiperonistas. Era la época que se identificaba el fascismo con el peronismo.
De hecho, ¿Qué año eso, estamos hablando? estamos hablando de los años 1948, 49. Y había algunos profesores, siempre me acuerdo del profesor de literatura, que era un tipo brillante, pero que era nazi. Y entonces jodía, y a los compañeros, cuando tomaba lista, los primeros días, cada uno que tenía apellido judío le preguntaba judío. Cosas muy jodidas que se han olvidado, son cosas. Y el tipo se llamaba Valle, y era brillante, era uno de los profesores más brillantes que yo tuve, pero que era un judío antisemita total, ¿no? Entonces, ahí hicimos varias huelgas, y logramos la eliminación de un rector, el doctor de Res. Era un colegio muy, muy politizado, y al mismo tiempo era un colegio donde yo aprendí. No solamente aprendí cosas, porque había algunos muy buenos maestros, sino que aprendí a comenzar a luchar por determinado tipo de consigna. Yo venía influenciado en términos políticos por mi padre es socialista, no activista. Mi abuelo sí, mi abuelo era dirigente anarquista en España, era obrero también. Y desde ese punto de vista, el Colegio Nacional de Buenos Aires me sirvió no solamente para aprender en el sentido de conocimiento, sino para organizarme, y organizarme en términos también de cierto grado de enfrentamiento. Pero este tipo de cosas creo que no son demasiado importantes, porque para mí son, pero no. En el Colegio de Buenos Aires, aparte de esta cuestión de organización, había un colegio muy, muy estimulante desde el punto de vista intelectual. Es decir, formaban pequeños grupos en los cuales discutíamos, no solamente de política, sino que discutíamos mucho sobre procesos literarios, sobre procesos disque filosóficos, no teníamos la suficiente formación. Y ahí yo, a partir del tercer, cuarto año, a mí ni la antropología, me interesaba la historia, la antropología ni sabía que existía, y la sociología menos, no aparecía en mis referentes. Y yo me uno además con un grupo donde algunos compañeros de la facultad, del Colegio Nacional, y compañeros que conozco, digamos, ocasionalmente en algunas reuniones al que fui citado, y creamos un grupo con el cual que duró muchos años, en el cual todos escribíamos. Yo empecé escribiendo poesía durante muchos años de mi vida, nunca publiqué nada, por suerte para mí, para los que podían leer, pero era parte muy intensa de mi vida, muy, muy, muy intensa. Es decir, prácticamente nos encontrábamos todas las atardeceres, la noche, y seguíamos discutiendo, conversando. Era una época además muy especial. Me inscribo en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Previamente no, justamente me inscribo y avanzo en la carrera un tiempo, pero me agarra la Libertadora. Era el año 1955. Yo llevaba un año y medio de escuela, y yo por contactos, como siempre, había logrado ir a un lugar donde, Campo de Mayo, donde después de los 3 primeros meses se me había asegurado que yo iba a salir prácticamente todas las tardes. No pasó nada porque vino la Libertadora, y entonces tuvimos 6 meses sin salir y sin que viniera ningún familiar. Estaba prohibido por lo que había ocurrido. Recién a los 6 meses mi mamá me vino a ver, y después empezamos a salir, cosas por el estilo. Y para mí fue muy educativo siempre trato de sacar algún tipo de experiencia de las cosas más negativas. Yo sentía que perdía el tiempo como loco ahí adentro, haciendo orden cerrado obligatoriamente, con situaciones de humillación tremenda, sobre todo a algunos compañeros. Era una cosa bastante desagradable desde el punto de vista de la convivencia. Yo entré en Historia un poco, digamos, con una especie de manía enciclopédica, ¿no? Yo, a partir de cierta etapa de mi vida, por la influencia de 2 tíos, yo tenía un tío que era un pequeño industrial,
y tenía una biblioteca enorme. Y yo, a partir de los 5 años, yo vivía a 2 cuadras de la casa de él. Y yo, a partir de los 5 años, iba a la biblioteca todas las tardes y me ponía a hojear revistas y empezar a ver cuando pude leer. Y eso yo creo que me marcó de una manera no consciente ni reflexiva. Y por aparte tenía una tía que era muy literata y que desde muy chico me daba libros para leer, libros que en aquella época estaban de moda, y que yo leí desde muy chico también, de 8, 9, 10 años, y seguí leyendo. Entre algunos autores todavía son rescatables y otros fueron desechables, ya nadie se acuerda de ellos. Al mismo tiempo que entro a la facultad, yo sigo paralelo con grupos que formábamos, que nos encontrábamos todos los días, y hubo una que duró muchos años, que funcionaba en un café que todavía existe pero cambió de nombre, que era el Café Berna, que está en Avenida de Mayo y creo que es Montevideo, enfrente está el liceo. Y ahí nosotros tuvimos una reunión de grupo donde había gente muy, muy destacada, sobre todo no solamente en el campo literario, sino en el campo artístico. Es decir, uno de los tipos que a mí me sorprendió después, uno de los tipos que más frecuentaba era un pintor, que era un tipo que se había venido por el franquismo, que se llama Lajeiro, murió. Y Lajeiro era un tipo muy modesto, sumamente modesto, y años después, habrá sido allá por 1980, 81, yo fui por primera vez a Santiago de Compostela, y ese museo se llama Lajeiro y se inaugura con una exposición de él, porque está considerado el mejor pintor en toda la historia de Galicia, el mejor pintor contemporáneo, por supuesto, ¿no? Entonces, pero era un tipo de una modestia realmente extraordinaria y era un gran dibujante. Bueno, yo entro a la carrera, avanzo, en torno a José Luis Romero se crea un seminario de historia de las mentalidades, donde aparte de él reina un profesor de literatura inglesa, que era el segundo de Borges en ese momento, que se llamaba Jaime Res, no sé si vive todavía, y además en la gente más joven estaba Ernesto Laclau, Ana María Pairó y yo. Entonces formábamos un grupo de 6-7 personas que nos reuníamos para leer y discutir cuestiones sobre historia de mentalidades, que creo que me marcó mucho, ¿no? En ese momento no tenía idea, pero historia de mentalidades sale fundamentalmente del pensamiento de Durkheim mezclado con algunas otras cosas. Pero ahí es donde el concepto de representación social y algunas otras cuestioncitas comienzan a ser parte de mi bagaje cultural, mi capital académico, lo que fuera, ¿no? Entonces seguimos en la carrera y creo que estábamos cursando el 3er año, creo, no me acuerdo muy bien. Nos tocaba historia de la antropología, introducción a la antropología, que daba muy brillantemente parte, un profesor que se llamaba, murió Bórmida, de extracción fascista, después nos enteramos, pero realmente muy brillante. Y ahí él era el líder de la posibilidad de crear la carrera de antropología, y entonces a varios de los alumnos que estábamos ahí, fundamentalmente Mirta Ligeti, de las que todavía quedan en la carrera, Carmen Muñoz, que está desde hace muchos años en París como profesora de antropología, o gente que fue desapareciendo como Marina Bocio o Celina Gorbach, que se llamaba, y eran como unos 10. Bórmida, junto con otros, Lafón, otros también más secundarios, plantean la posibilidad de abrir la antropología, y Bórmida en general daba aparte de ser un excelente docente, planteaba una antropología cultural, en términos nuestros, ¿no? En ese momento no tenía una adhesión fenomenológica, eso viene mucho después, en la cual los elementos historicistas tenían un papel muy fuerte, tanto que el referente básico de él era, a nivel de teoría general, era Croce, y a nivel de la antropología particular era Ernesto de Martino.
Entonces esa historicidad, donde se articulaba la cultura con lo histórico, a nosotros, o a mí, para no generalizar, me sedujo bastante, y esa es una de las razones por la cual nos pareció correcta la propuesta y dijimos sí, cómo no, y apoyamos, pero sin que la idea ni el desarrollo programático tuviera que ver nada con nosotros. Eso fue básicamente del profesorado, a lo cual nosotros inicialmente acompañamos porque no teníamos prácticamente ningún tipo de formación al respecto que pudiera digamos, actuar como un elemento de, digamos, de discriminar con mayor posibilidades qué tipo de contenido debía tener, ¿no? En absoluto. Bueno, yo entro a la facultad, entonces hago la carrera y empiezo a hacer la carrera y al poco tiempo, como yo era siempre, como toda esta generación, Carmen, Mirta, después entra Maya Rosa, Blas Alberti y otros, en general éramos gente muy estudiosa, es decir, estudiantitos muy aplicados, éramos muy buenos alumnos. Y en ese sentido, digamos, al tiempo de estar, Bórmida me plantea si yo, bueno, él quería que yo fuera ayudante suyo de investigación y de ayudante docente, todavía cuando era alumno, y entro como ayudante de investigación en un programa que él tenía de estudio de la Patagonia, que era un trabajo con fuentes desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y ahí yo trabajo en un equipo donde hay varias compañeras que ya están, que en este momento me estoy acordando desgraciadamente de dos, eran tres. Una es Mabel Bianchi, la otra era, no puedo acordar, el apellido Mariscotti, que ella después se va a Alemania como antropóloga y se radica en Alemania, y otra compañera que en este momento no me estoy acordando el apellido, lamentablemente. Y ahí yo comienzo a trabajar con fuentes, y al mismo tiempo que comienzo a trabajar con fuentes y a ver qué se puede con fuentes, comienzo, después de un tiempo, por supuesto, no sé si fueron 6 meses, un año o menos, o más tal vez, a ver las limitaciones, ¿no? A mi trabajo con fuentes no me parecía como algo de interés, sin embargo seguí trabajando en la medida que era un lugar que yo sentía que aprendía cosas y al mismo tiempo comenzaba a desarrollar mis primeros pininos, por así decirlo, ¿no? En términos antropológicos. En esta época yo conozco también a Esther Ermite. Esther Ermite aparecía como muy marginal. No lidiaba tampoco por tener un papel protagónico. Nunca pude. Bueno, yo nunca fui amiga, tampoco enemigo de Esther. Me cayó bien la vez que la conocí, me acuerdo siempre, era en un banco que estaba delante de la biblioteca del Museo Etnográfico y donde conversamos bastante, y ella en esa época estaba por irse a Chicago y desapareció durante un tiempo y después... Ella había estudiado entonces acá en el museo con ustedes. Sí, claro, siempre estuvo en el museo, es decir, todo lo que era la parte antropológica funcionaba en el museo. Lo que pasa es que gran parte de las materias también las llevábamos en el 350, o si no en Florida. Bueno, en el proceso de aprendizaje yo diría que hay 2 o 3 cosas que para mí son muy importantes. Yo siempre lo digo, esto que digo ahora, no lo que dije hasta ahora, pero que voy a decir ahora, lo he dicho un montón de veces. Una de las cosas más paradójicas de mi vida, yo me voy asumiendo como marxista en el juego, sobre todo a partir de la laica libre y ciertas cuestiones. Yo hasta ese momento me asumiría, digamos, como alguien protoexistencialista. No conocía tampoco demasiado a Sartre como para aunque sí había leído, sobre todo había leído 2 o 3 textos fundamentales de Sartre, y de otros autores, Janson, bueno, otros autores de la época, pero en términos filosóficos, no en términos de una acción política, yo, digamos, empiezo a asumirme como marxista justamente a partir
poco después de la laica libre, digamos, y lo voy asumiendo, pero siempre en una forma, si queremos llamar, tal vez por mi extracción de clase, en la cual yo nunca pude ver al peronismo como enemigo, ¿no? Ni siquiera pude leer nunca a Perón como fascista, eso entraba en contradicción permanente. Yo soy un gran lector del fascismo, en general, como dice mi mujer, si yo tuviera que dar clase tendría que ser de fascismo. En general, a mí el fascismo, más que el fascismo, el nazismo alemán, para mí es un parteaguas como antropólogo, aunque esto llegó mucho después, porque creo que es el único sistema, más allá de que sea la hijoputez llevada a sus últimas consecuencias, de algo que a mí como antropólogo siempre me impresionó, y es el tratar de convertir una ideología en cultura, y eso nunca lo he visto, y eso es lo que quiso hacer el nazismo, convertir la ideología en cultura, pero no solamente en cultura en términos de superestructura, como diría el viejo marxista, el marxismo, sino en términos de una práctica social, es decir, que lo que es el nazismo se convierta en la cultura normalizada de la población. Y a mí eso, cuando tomé noción de eso, me impresionó mucho. Creo que algo de esto lo digo en el libro mío, La parte negra de la cultura, ¿no? Y por eso los antropólogos tuvieron tanto papel en el caso del nazismo. Pero lo que quería decir es que, y que tiene que ver con esto indudablemente, es la paradoja de que yo, como marxista, cosa que sabía perfectamente Bormia, comienzo a incluir a Gramsci, autor que ya conocía de nombre, pero que no tiene la más puta idea porque no había leído nada, a través justamente de Ernesto de Martino, que es una biografía que nos da Bormia. Un fascista nos da la biografía de un marxista. Este tipo de cosas a mí, no digo que me pasaron frecuentemente en la vida, pero me condujeron a tratar de cuestionar muy fuerte, desde que tengo noción, lo que yo llamo las polarizaciones, ¿no? Que lo he señalado permanentemente. Es decir, cuando uno juega a las polarizaciones, que es lo que es dominante, va perdiendo noción de la complejidad de la realidad porque la simplifica, y desde ese punto de vista la hace manejable, pero la hace manejable no entendiéndola. Bueno, todo este tipo de cuestiones yo las voy aprendiendo junto con algo que dije en la conferencia de ayer. Es decir, es en los 60 donde de alguna manera yo voy creando varias de los conceptos y categorías con los cuales me acompañaron hasta la actualidad, con modificación, por supuesto, con altos y bajas. Es decir, cuando yo me di cuenta, no solamente a través del marxismo, no solamente a través de Gramsci, de Martino, sino de Weber, de que, y no por lo de la jaula de hierro de Weber, sino por gran parte de la obra de Weber, pero a través también de toda una serie de autores que escriben, novelistas me refiero correctamente, de que la joda de mi vida es que yo peleo contra el sistema, pero en mi vida cotidiana lo estoy reproduciendo. Y ese descubrimiento para mí fue traumático en el sentido de, pero traumático en el sentido, es decir, con consecuencias positivas, ¿no? Que creo uno de los elementos que yo traté de llevar luego a la metodología, es decir, a mi propia metodología de trabajo. Asumir que la realidad es compleja y tratar de ver la complejidad hasta lo mayor que se pueda, y sobre todo las contradicciones y las ambivalencias, y luego tratar de encontrar un espacio chiquitito donde eso se resuma, es decir, no manejarlo en el nivel macro, sino en un nivel micro, o por lo menos una articulación macro-micro. Todo esto lo empiezo a desarrollar y a pensar justamente en los años 60, a través no de escritura, escribía para mí fundamentalmente yo en aquel momento. Escribí algunos artículos, pero no demasiado importantes, y sobre todo en mis cursos, ¿no? Que reconozco que debían haber sido al principio una especie de sufrimiento brutal para los compañeros, cuando yo sobre todo era jefa de trabajos prácticos y debía dar unos rollos así espantosos, porque debía estar aprendiendo yo al mismo tiempo de transmitiendo, y eso es lo peor que puede ocurrir.
porque le creas una complejidad al otro, aunque vos vas aprendiendo de la complejidad con que estás enunciando. Por aquella época es cuando empiezo a hacer mis primeros, digamos, proyectos de trabajo de investigación. Bueno, yo entro además después al poco tiempo, entro al CONICET, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Estamos todavía antes del 66, ¿no? Entonces yo hago un trabajo ahí que intenta hacer algo de trabajo de campo también, pero que no fue básicamente de archivo, un trabajo sobre la rayuela, que está publicado en algún lugar, creo que en el Instituto Nacional de Antropología, que me sirvió, digamos, donde hice además observación en escuelas, en 2 escuelas, pero simplemente como una especie de mandato que había que hacer observación, no porque estaba muy convencido, no teníamos nosotros clases de metodología ni de técnicas. De eso apareció, en el caso personal mío, apareció básicamente más adelante, debe ser el 64, donde viene un antropólogo norteamericano realmente muy importante que los argentinos no sabíamos que era tan importante, que se llama Ralph Wills. Ralph Wills es un antropólogo que en términos políticos como hablan, no sé, es un liberal, es decir, es un progresista. No es marxista, pero digamos es un socialdemócrata, ¿va? Y entonces lo contrata Germani, viene a hacer su año sabático a Argentina, era ya un hombre que tenía debía tener 75 años, tipo muy encantador en la relación. Y entonces él pide ayudantes antropólogos, ayudantes de primera. Y entonces yo ya había estado de ayudante en la carrera de sociología, no me acuerdo en qué materia. Entonces yo soy uno de los montones, porque mucha gente va a hacer la materia, que era una materia de metodología. Y fue el primer tipo que me empezó a enseñar técnica. No a mí, sino a todos los demás. Yo, por ejemplo, aprendí con él una técnica que apliqué una sola vez en mi vida y que fue muy útil. Yo la apliqué en Nogoyá, que es usar el árbol genealógico como un elemento para obtener información sistemática en términos de generaciones. No lo voy a explicar acá porque llevaría todo el tiempo. Pero esa que es una técnica realmente muy inteligente y que lo podés hacer con gente con la cual lograste un grado de empatía, ¿no? Que te permita, porque eso es algo que lleva horas y lleva toda una serie de entrevistas, tenés que hacer una programación de entrevistas a partir de un ego. Yo me entero con él, así que me entero con él de cómo hay que empezar a hacer ciertas entrevistas, lo que yo mantuve toda mi vida después, es decir, muy pocos informantes y muchas entrevistas con cada informante. Eso nunca nos había hablado nadie de todo ese tipo de cosas. Yo la aprendí con este tipo que además, después me entero, él tiene uno de los grandes libros de antropología mundiales, se llama Cherán, que es el estudio de una comunidad en Michoacán, que ya está publicado en español, lo publicó el Colegio de Michoacán, un toque así, como 900 páginas. Entonces hago este primer trabajo, digamos, paralelo a un trabajo que tengo que hacer en aquella época no había tesis, pero Bormida, con su mentalidad italiana, partía de la base de que todo laureato, como dicen los italianos, todo laureado tiene que tener tesis. Y hacíamos tesis, que no aparecían como tesis, eran documentos finales. Y entonces yo hago una tesis de arqueología, porque es lo que yo estaba haciendo con Bormida, que él le ponía el nombre paleoetnología, un carajo, etnología no tenía nada. Era una tesis, digamos, que yo hice en un lugar que se llama Punta Rubia, y fue una experiencia, como casi todas las experiencias, más allá de que uno no esté muy interesado en ciertas cosas que está haciendo, sí, yo lo retomo siempre como parte del aprendizaje general. Y a esta altura del partido es cuando aparece, digamos, el momento en que para mí configura la primera experiencia seria como antropólogo en términos de una investigación más o menos sistemática. Y es que llega al departamento de sociología
invitado por Gino Germani, un tipo que era el director del departamento de la Universidad de Pensilvania, que es el doctor Rubén Reina. Germani estaba diciendo su gran proyecto macro sobre migración, que es uno de los grandes proyectos no solamente argentinos, sino de toda América, y reconocido por eso. No creo que hubo nunca un proyecto como el de Germani para explicarse la migración. Entonces él, Germani, quería tener, junto a lo que podemos llamar la dimensión estadística, la dimensión más sociológica, macro, quería tener la mirada antropológica. Entonces le pide a un antropólogo norteamericano que ya había trabajado en América Latina hacerse cargo de un estudio de migración en Argentina. Y entonces Reina, a través de CONICET, convoca y nos presentamos varias personas, 5, bueno, se presentaron muchos, pero quedamos 5, para hacer un estudio sobre la provincia de Entre Ríos en función de diferentes tipos de migración. Una compañera, por ejemplo, hizo el estudio de la migración rusa-alemana, que se da en una serie de colonias que no judías, rusa-alemana. Y yo elijo hacer un estudio a una comunidad donde la base de los migrantes son españoles e italianos. Yo estuve, fui a radicar en la comunidad, donde estuve 8 meses en esa comunidad, haciendo un proyecto muy difuso. Como buen culturalista norteamericano, él planteó líneas muy generales que teníamos que tener de lo que había que hacer. En cuanto a diseño, yo no aprendí nada. Pero él lo que insistió, y creo que tenía razón, sigo pensando que tenía razón, es en prácticamente no salir de la comunidad, estar permanentemente en la comunidad todo el tiempo, las 24 horas, y tratar de buscar un lugar en la comunidad donde de alguna forma tuviera un anclaje, donde el mundo reconocía de que yo era ya parte de la comunidad, más allá de mi habilidad para hacerlo o no hacerlo. Yo creo que eso, que este hombre insistió mucho, sí tenía razón. Lo que pasa es que todo el modelo que él planteó y que fue el que orientó era un modelo muy débil en términos teóricos, y desde ese punto de vista lo que tuvimos que hacer es rebuscarnos cada uno de qué es lo que querría ver. Yo ahí comencé a pensar en algo que no había pensado nunca hasta ese momento: ¿cómo carajo este país convierte en Argentina a la gente, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hice. Y todavía la tengo, pero ya no la investigo, ¿no? Pero es una de las cosas que más descubrí ahí. Justamente yo vuelvo, porque yo desaparezco de la carrera de antropología, desaparezco durante 2 años, prácticamente. Es decir, mientras yo estoy en el CONICET, primero estoy en Nogoyá, porque primero hice una inspección general de todo Entre Ríos, de todas las comunidades de Entre Ríos. Tuve un mes y medio recorriendo comunidades para ver cuál era la que elegía y para tener un vistazo general. Después hice el trabajo de campo y después hice la elaboración, y yo prácticamente no venía. Pero cuando me incluyo, de nuevo, es cuando empieza a venirse, digamos, una situación de politización cada vez mayor, y es al poco tiempo que pasa lo de Onganía, se cierra, y donde renunciamos, idiotamente, no, fue un error haber renunciado, una psicopatía del Partido Comunista Argentino, pero que, comandado por algunos profesores insignes, pero que fue un error, y además más que un error fue una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de acto soberbio de los intelectuales y académicos, es decir, pensar que porque renunciábamos en masa iba a caber un... bueno, con eso también yo aprendí. Siempre trato de aprender de los errores, eso es verdad, ajeno a que después lo repita, pero por lo menos me doy cuenta de los errores que cometí. Bueno, salimos de ahí, y entonces yo soy invitado por el que considero tal vez el mejor sociólogo argentino en términos teóricos, que es Eliseo Verón. Yo había hecho varios seminarios con Eliseo. Cuando él vuelve de París, de su formación con Lévi-Strauss, Eliseo hace toda una serie de seminarios en la carrera de sociología donde nos inscribimos muy pocos, éramos 7 u 8 nada más, ¿no? No estaba de moda el estructuralismo en ese momento, y me invita a hacerme cargo
de la dirección de la revista del Instituto de TEC. Pero ahí hay la posibilidad luego de incorporarme en un proyecto, y ahí me incorporo en un proyecto en el cual los que lo dirigimos son Esther Hermitillo, pero no tenemos ningún demasiado tipo de relación, porque ella llega a un momento de alta politización y en la cual ella permanece al margen. Entonces uno la saludaba, uno de buenas noches, pero después vos seguías con tu proyecto, con la gente que conocías y con el grado de politización en la cual estaban ausentes los de la derecha y los progresistas. Quedaba en manos solamente de lo que podemos llamar los jóvenes que nos habíamos recibido recién y que teníamos algún cargo docente, y el resto de los estudiantados. Pero yo me llevaba bien, como siempre me llevé con el míster, nunca tuve demasiados problemas. Y ahí ella era, no me acuerdo cuál era el conecte de ella, se plantea hacer un proyecto sobre salud y enfermedad de atención en el barrio de Saavedra, en una parte del barrio de Saavedra. Y fue un desastre. Ese proyecto fue un desastre. Fue un desastre porque ni ella, ni yo, ni el resto del equipo sabíamos lo que hacer. Tan sencillo como eso. Es decir, yo tuve la suerte de, por así decirlo, y ese proyecto desapareció. Hay mucha información, se hicieron entrevistas, yo no sé dónde quedó el material, pero absolutamente desconectado, sin una hilación. Y desde este punto de vista, lo que yo tuve la suerte es de poder hacer experiencias a partir de las cuales yo comencé a pensar cómo se hacen las cosas. Y eso sí es un lujo bastante fuerte. En ese proyecto estuvieron María Rosa, estuvieron Hugo Ratier, estuvieron varios de los compañeros que de alguna manera yo seguí teniendo relaciones hasta la actualidad. Bueno, creo que tanto la experiencia inicial en Entre Ríos como esta experiencia de alguna manera a mí me fueron sirviendo como para pensar en que todo proyecto de investigación tiene que estar sumamente estructurado y no dejado a la buena de Dios, que es un poco lo que yo iba aprendiendo de lo que decían y de lo que leía, no solamente lo que decían. Es decir, el campo y el trabajo de campo es el que te va a dar. No, si vos no lo pensás previamente el trabajo de campo, el campo no te da un carajo. Lo que te da es experiencia, pero experiencia de cómo hay que hacer las cosas. Entonces hay toda una mitología que de alguna manera yo desarrollo mucho en México, ahora menos, en el cual o uno programa, y cada vez más en función de la cantidad tan poca de trabajo de campo, cada vez hacemos menos trabajo de campo por razones económicas la mayoría de las veces, en México por lo menos, no lo puedo decir para Argentina. Y en consecuencia, cuanto menos trabajo de campo puede hacer, más planificación tiene que haber, y no al revés. Bueno, entonces esto me fue sirviendo para el próximo proyecto. Antes de irme a México yo trabajé en dos proyectos donde aprendí mucho, y ahí sí las cosas salieron bien. El primero es un proyecto que me plantea un amigo economista, que es un proyecto sobre el nivel rural, el nivel de vida de la población rural de la provincia de Misiones. Es un proyecto que duraba 2 años y donde lo que había que tratar de ver era tomar diferentes ámbitos de la provincia para ver cuál era el nivel de vida en cuanto a términos de calidad de vida de la población de Misiones. Es decir, no solamente niveles de ingreso, no solamente niveles educacionales, sino formas de vida, formas de relación hombre y mujer, relación con las criaturas. Es decir, no estaba supeditado solamente a la cuestión económica. Y el proyecto lo elaboramos fundamentalmente 2, aunque el equipo era bastante amplio. Y realizamos un proyecto que está publicado en 4 volúmenes que nadie lee. Y la segunda experiencia positiva, en la cual yo empiezo
a recuperar la articulación entre teoría, metodología y dato etnográfico, es también otra experiencia que viene, digamos, producto de mis relaciones. Es decir, yo venía trabajando mucho dentro del campo psicoanalítico. No porque yo estudié mucho de psicoanálisis no conozco casi nada, más aún de algunas lecturas de Freud, de algunos neofreudianos de aquella época. Lacan ni existía en aquella época. Yo me voy acercando, o se van acercando a mí, es decir, y esto surge a raíz de que cuando renunciamos a la universidad, algunos destacados sujetos, sobre todo como el arquitecto Iber Lucía, se crea una institución que se llama Estudios del Hábitat. Y Estudios del Hábitat pretendía tener un campo interdisciplinario donde gran parte de los que habíamos renunciado tomaran ese lugar como un eje de seguir funcionando, por lo menos para afuera. Y entonces se crea un campo psiquiátrico, pero que trata de incorporar a la ciencia social. Y entonces me invitan a mí a participar. Y yo empiezo a dar clases con ellos, dando no ningún rollo psiquiátrico, sino el rollo antropológico respecto a enfermedades mentales, que sí yo venía trabajando en los cursos. Paralelamente a esto, yo soy invitado por dos destacados psicoanalistas, con los cuales yo me estoy relacionando, Gilú García Reynoso y Diego García Reynoso, que son dos de los más importantes psicoanalistas en este momento en la Asociación Psicoanalítica Argentina, a hacer análisis de historias clínicas. Cuando me invitaron, yo siempre he tratado de ser honesto, es decir, porque realmente se crea la imagen de que uno sabe. Y yo digo, yo de esto no soy un carajo. Pero ellos querían la mirada de un antropólogo respecto al material psicoanalítico. Bueno, eso sí, no hay problema. Pero ahí yo aprendí mucho. Por eso tengo mucho terror cuando veo gente que se pone a estudiar salud mental y no tiene la más puta idea. Como si empezar a estudiar salud mental es describir un arado. Bueno, yo le describo un arado, al arado no le pasa nada, ¿viste? O si el campesino no me da, o el tipo urbano no me da el dato económico que le pido, no pasa nada. Pero si yo estoy tratando con un esquizofrénico y no sé qué manejar, sí, bueno, ese tipo de cuestiones yo las empiezo a aprender en la práctica cuando veo el material. Paralelamente también había ocurrido otro hecho, que también, es decir, tal vez esta llamada que hacen a mí no tiene nada, tiene algo que ver, pero no tiene mucho que ver con Eduardo Menéndez. Tiene que ver que en esta época la antropología adquiere un prestigio intelectual brutal a través de Lévi-Strauss. Si no, no se puede entender. No es que yo sea, como dicen en México, un chingón, ¿no? Un piola. No, sí, tenía cierta imagen, pero no me llaman tanto por mí, sino me llaman porque, bueno, hay esto de antropología, donde este tipo se mete con el psicoanálisis, la abreación, bla, bla, y bueno, traigamos a alguien que sepa de esto. Y de ese sentido también tuve suerte, porque el que yo considero el mejor psicoanalista que dio Argentina, que es José Blecher, un tipo realmente fuera de serie, no solamente marxista, ¿no? Pero no solamente intelectualmente, sino como sujeto. Unos años antes, supongamos no en el 66, sino habrá sido el 64, ¿no? Supongo, más o menos. Me llama, él había sido profesor mío, yo di el examen final de psicología, lo di con él, por supuesto no se acordaba de eso, ¿no? Me llama porque dice que quería conversar conmigo y me invita a su consultorio. Tuvimos 2 horas conversando en el consultorio, donde el tipo empezamos a hablar y tenía un conocimiento de teoría antropológica que me dejó totalmente alelado. Se me pone a hablar de golpe de Malinowski, Lévi-Strauss, Redfield, es decir, tipo realmente no de una cultura enciclopédica en el sentido super, sino de un tipo que la había aprendido, ¿no? Es decir, entonces me resultó muy fácil el diálogo. Y entonces lo que él me planteaba era que él tenía un grupo con psicoanalistas jóvenes, muy, muy conocidos después, el Tato Pavlovsky, Hernán Kesselman, Ricardo Bauleo, Gregorio Barenboim, eran como 10. Y entonces me pide a mí incorporarme junto con un filósofo que en aquella época estaba de moda, que era Serreta, Raúl Serreta.
que a lo mejor ustedes no saben quiénes son. Bueno, y entonces yo me incorporo y a eso también fue un gran aprendizaje para mí, en la medida de que el material que se discutía era material, entre comillas, no teórico, sino práctico, en el cual había que elaborar, ¿no? Entonces son toda una serie de aspectos que a mí me influyeron y a los cuales yo colaboré algo, tanto así que cuando la asociación psicoanalítica se abre, se parte, se divide, se crean dos grupos, grupo documento y grupo plataforma, y el grupo de plataforma, que es el más progresista, el más radical, también me llama a formar parte de ese grupo, ¿no? Todo esto ocurre a medida que el proceso se va como radicalizando, y esto está, y por eso lo señalo, está unido a la segunda experiencia positiva que yo tengo, que es que por mis contactos con el campo psicoanalítico y psiquiátrico, porque también estoy en relación con un grupo psiquiátrico que viene del PC, me plantea un compañero que sigue siendo uno de mis mejores amigos en este momento, el doctor Rubén Efron, me plantea la incorporación al Instituto de Medicina Ocupacional de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Es paralelo prácticamente a que me llamen de Mar del Plata, ¿no? Pero de Mar del Plata lo dejamos para después. Y Rubén me llama para comenzar a trabajar en investigación sobre salud laboral. Y yo honestamente le dije, yo de salud laboral, Rubén, no sé un carajo. Siempre he tenido demandas, porque el campo médico y el campo psiquiátrico, sobre todo cuando yo me voy formando, está muy ansioso de incluir los elementos culturales, muy. Porque también el director del Instituto de Cancerología, el doctor Shabelson, a mí también me llaman para poder interpretar algunas cosas con las cuales ellos no tienen elementos. Y eso también le dije, no va, doctor, yo creo que habría que estudiar esto, pero yo no le puedo servir. Traté siempre de ser honesto en ese sentido, ¿no? Y a veces entré más, como tanto cuando se parte la sociedad psicoanalítica, todo un grupo de gente, entre los cuales estaban algunos de los más destacados psicoanalistas argentinos, me piden que yo les dé un seminario de antropología. Y yo me invento ahí un seminario que le podría ser de utilidad a ellos, que terminó siendo una revisión de la teoría de las ideologías. Es decir, en última instancia yo soy un tipo que manejó bastante la relación entre ideología y cultura, y traté esto de ayornarlo. Pero siempre cuando me piden cosas, ahora no, porque más o menos tengo ciertos campos ya muy delimitados, que los conseguí en México fundamentalmente. Pero en de aquella época, donde además había que demostrar que la antropología servía para algo, no solamente para los antropólogos, sino para los demás, yo siempre tuve esa tesitura. Mientras las cosas quedan en casa no nos damos cuenta ni de las cagadas ni de los éxitos, ni además de lo que no sabemos. Uno se empieza a dar cuenta de lo que no sabe cuando das cursos o discutís en plenarios con gente que no sabe nada de antropología y te hace de golpe una pregunta que no te la hizo nunca nadie. Ahí es donde de golpe, porque te la hace ingenuamente, ¿viste? Entre nosotros no tenemos que decir nada, porque ya damos por sentado que ya la sabemos. No, de golpe viene un tipo que con buena leche, no para joderte, ¿no? Mira, eso no entiendo, eso me estás diciendo. Y vos eso lo das por sentido que es una boludez. ¿Cómo yo te voy a explicar esto si todo el mundo...? No, un carajo, te das cuenta que no la sabés. Entonces eso a mí me fue siempre muy útil, ¿no? Que eso además es parte de la metodología antropológica. Es decir, tener la pata afuera, no sé si te permite tener cierto grado de objetividad. Bueno, eso es lo que hacía el otro conmigo, ¿no? En diferentes circunstancias. Él tiene una pata afuera, y de afuera me pregunta algo que yo tengo que pensar, ¿y cómo le contesto a esto? Bueno, eso, en la medida que aparece muy frecuentemente, ayuda enormemente a ubicarte sobre lo que sabes y lo que no sabes, y lo que entonces hay que empezar a saber bien. Entonces me invitan a formar parte de un grupo. Había 2 o 3 grupos convocados, lo coordinaba Rubén, y donde hay toda una serie de personas de muy diferente origen. Había una socióloga con la cual me encuentro todavía a veces, la estimo mucho, la quiero mucho como sujeto, que es Silvia Chester, ella es socióloga,
estaba Gilou, estaba una destacada psiquiatra, la hija de Gregorio Berman, es decir, Silvia Berman, había un fisiólogo, es decir, éramos alrededor de 10 personas formando un grupo interdisciplinario para estudiar determinados procesos de salud mental que podían estar operando en trabajadores de diferente tipo, pero con una noción de intervención, ¿no? Es decir, no solo con un objetivo de intervención. Desde este punto de vista, yo me incluí sucesivamente en 3 proyectos de investigación, de los cuales 2 se terminaron y uno no, porque fue por razones políticas, ya estaba avanzando el proceso de la AAA. Uno fue el trabajo con mineros, en el cual nos repartimos el trabajo. Algunos trabajaron en minas de atajo abierto, yo trabajé con mineros en minas de socavón, donde realmente se hizo un diseño de investigación, se hizo un diseño de entrevista entre antropológica y psicoanalítica, y realmente fue uno de los trabajos donde yo comencé no solamente a aprender más cosas, sino a sentirme satisfecho del material que obtuvimos, muy satisfecho. Más aún, algunas situaciones de tipo coyuntural, sobre todo la entrevista a varios trabajadores bolivianos, prácticamente la mayoría de los trabajadores eran bolivianos. Trabajamos fundamentalmente en la mina Virquita, en Jujuy. Es una mina que está a 5.200 metros de altura, es una de las minas más altas a nivel internacional, y donde prácticamente el 90% son trabajadores bolivianos o de origen boliviano. Y allí, digamos, varias de las entrevistas en español, bueno, conocía el quechua o el aymara, pero ellos hablan perfectamente español. Prácticamente fueron más que entrevistas, historias de vida, ¿no? Fue todo un material muy rico que se organizó con lo que observamos, pero no sistemáticamente, porque vivíamos en el pueblo minero y asistimos a toda una serie de hechos que iban desde las festividades hasta las asambleas sindicales, que realmente también constituyeron, sobre todo una de las asambleas sindicales donde ellos tenían que decidir una huelga. Fue una de las cosas que nunca me voy a olvidar, digamos, nunca me olvidé además, por el grado de discusión democrática que hubo durante todo el proceso, ¿no? Y que yo comparaba con los manijeos de la universidad. A mí me impactó, bueno, aparte de que se produjeron cosas, el hecho más importante que se produjo fue el hecho de que con el material nuestro nosotros conseguimos modificar la ley jubilatoria para los trabajadores mineros. En términos de antropólogo, es el trabajo en el que yo más me reconozco. Es el único trabajo que yo siento que sirvió para algo. Con esto no quiero decir que lo que se hace a nivel teórico no sirva, pero hay como una concreción, ¿no? Como una concreción en la cual yo me recupero, ¿no? Porque además ahí aprendí muchas cosas. Aprendí cómo los trabajadores se lesionaban, se autolesionaban para no trabajar durante muchos días. Llegó uno que se cortó un dedo para tener discapacidad definitiva. Es decir, todo esto lo vas viendo, pero lo vas viendo en la medida que estás conviviendo, ¿no? Es decir, se te rompen los estereotipos, ¿no? Como buen marxista uno tiene respecto a la clase trabajadora, al mismo tiempo que se recuperan toda una serie de valores de lo que ahora cada vez se hace más solidaridad, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho. Después, el segundo trabajo fue sobre obreros ceramistas, donde también era un momento especial, Fue un momento especial porque dado la hegemonía de la JP, con la cual yo no coordinaba demasiado, pero con la cual de alguna manera era el grupo, que no era totalmente JP, pero tenía cierto liderazgo, teníamos la posibilidad de investigar toda fábrica privada, no solamente del Estado. Entonces nosotros las investigaciones las hacíamos en fábricas privadas,
donde nos tenían que abrir todas las puertas. Entonces pudimos, desde comenzar con los médicos de fábrica, una patronal, hasta entrevistar a los trabajadores. Pero además con los trabajadores podíamos hacer algo que es algo muy importante desde el punto de vista de una investigación, y es que ellos fueran nuestros principales informantes, pero a través de las prácticas, de sus propias prácticas de trabajo, ¿no? Bueno. Y el tercer proyecto fue sobre operadores de, como estoy diciendo una palabra mexicana, sobre choferes de colectivos, que ese se interrumpió porque el instituto fue sometido primero con una bomba de bajo poder y luego con una bomba de alto poder, y el instituto después terminó siendo cerrado cuando llega la gestión de Ivanišević y se interrumpe. Y durante un tiempo seguimos con la investigación, nos reuníamos en un lugar en Palermo, cerca de Plaza Italia, ya no me acuerdo cuál era, que nos habían dado, y donde hacíamos especie de grupos operativos con choferes de, no entrevistas, sino grupos operativos con choferes para obtener información, y eso poco a poco se fue disolviendo porque el país cada vez estaba entrando en una situación de espiral cada vez más violenta, y además ya cada vez más corrían peligro tanto los trabajadores como nosotros, ¿no? Es muy difícil transmitir en la época en que lo matan a Silvio Frondizi, no me acuerdo ya si 150, 200 o 300 balazos en la cabeza, uno ya se pierde, debe estar en algún lugar histórico. Algún historiador debe tener la cantidad de balas que le metieron en la cabeza a Silvio. Un poco después lo matan a Ortega Peña. Es un momento muy especial. Mar del Plata, yo había entrado para ganarme la vida. Cuando yo renuncio a la facultad como un idiota, junto con la mayoría de los idiotas que renunciamos, bueno, tengo que tratar de vivir. Durante un tiempo viví de mi mujer, que mantuvo. Ella también era antropóloga, ¿no? No, René es psicoanalista, para la suerte de ella y mía. Teníamos una nena recién de pocos años, y bueno, bancó, digamos, durante bastante tiempo, y yo trato de conseguir laburo. Bueno, al final voy consiguiendo, por una parte en el Ditela, donde estoy durante un tiempo, y después entro en la Universidad de Belgrano, donde estoy muchos años, en varias cátedras. ¿En qué carrera? En sociología. Todavía me encuentro a veces en alguna conferencia, aparecen estudiantes de aquella época, porque hice muy buena empatía con... A mí esos cursos me rompieron esquemas también, como siempre uno tiene esquemas. Y después me llaman de la Universidad de El Salvador. Era la época en que la Universidad de El Salvador se radicalizaba, la época del padre Mújica, ¿no? Hacia la izquierda. Pero yo fui con muchos prejuicios. Yo soy de origen cristiano, en el sentido de católico, bautizado, aunque a partir de los 14 años ya dejé hasta convertirme en un ateo, no militante, sino me es imposible creer. Y fui con muchos prejuicios, realmente, me costó ir. Y me encontré con una gran sorpresa de la existencia, primero, de un estudiantado realmente radicalizado, y radicalizado no solamente en términos ideológicos, sino radicalizado en el sentido de actuar, ¿no? Y ahí coincidimos, porque habían varios, sobre todo profesores de sociología, que también tuvieron que aterrizar ahí junto conmigo, aunque no teníamos relación, cada uno daba su clase. Y ahí entonces dos profesores de los que estaban ahí, sobre todo un muchacho que se llama, estoy olvidando el apellido, Hipólito, sí, creo que sí, no, Aurelio, que es un tipo que tiene ahora una famosa ¿cómo se llama? Compañía de investigadores del mercado. Marco Aurelio. No. Entonces Aurelio, digamos que él era profesor de sociología de hacía muchos años ahí,
junto con otro compañero, con otro profesor, mejor dicho, no son compañeros, me dice: mira, Eduardo, hay una carrera de antropología en Mar del Plata que se dedica básicamente a estudiar tradiciones populares y que el rectorado, como no se inscribe nadie, está a punto de cerrarla, y entonces nosotros te planteamos si vos querés hacerte cargo de la carrera. Cuando me plantean eso, le digo: mira, primero le agradecí la confianza, porque los conocí hace muy poco, realmente. Y entonces le digo: pero mira, yo no tengo ningún problema, pero te digo, en principio me mostraron el plan de estudio, por supuesto. Le digo: mira, yo lo que necesito autoridad por parte del decano y del rector, por supuesto. Primero la modificación del plan de estudio y luego a llevar a aquella gente que yo considere idónea para las diferentes carreras, incluidos después concursos para convalidar, como dirían en México, órale. Perfecto. Entonces yo voy a Mar del Plata, tengo algunas reuniones con algunos profesores, tengo reuniones con algunos alumnos, algunos que eran dirigentes estudiantiles, fundamentalmente de JP, y entonces, bueno, acepté y elaboramos en grupo un programa. No es una creación mía, es una creación del grupo. Nos reuníamos toda la semana, durante 2 o 3 años hicimos eso, después se disolvió, como tantas cosas, y creamos la carrera de Mar del Plata, a la cual yo fui llevando a compañeros de muy diferentes posiciones políticas en ese momento, pero que los consideraba no solamente idóneos. Ese era el primer requisito. El requisito es que, más allá de que tuviera la ideología que fuera, tenía que saber de lo que tenía que hablar. Y segundo, que fueran buenos tipos. Y bueno, ahí fue, yo ahí le planteé a Mirta Lischetti, le planteé a Maya Rosa, le planteé a Hugo Ratier, le planteé a compañeros que ya no están, como Floreal Palanca, que él era español de origen y después se volvió a Valencia, donde él sigue viviendo en Valencia, y a otros compañeros, en los cuales algunos fue exitoso y en otros casos a la larga después hubo conflicto. Pero durante los 3 primeros años no los hubo. Hay conflictos cuando después se radicaliza un grupo hacia posiciones con las cuales algunos compartían y otros no compartían. Pero se crea la carrera, se recrea la carrera, y al año ya tenía un éxito realmente impactante. Es decir, un porcentaje muy alto de la gente que iba a sociología se pasa a antropología, sociología pasa a tener muy pocos alumnos, y realmente se convierte luego de psicología en la carrera más importante en número de alumnos, pero además con mucho peso específico al interior no solamente de la facultad, sino de la universidad. Y ahí este crecimiento da lugar a lo que es una demanda, que es posiblemente por eso cuando salen ciertas ideas con respecto a mi gestión. Yo soy director de departamento, primero secretario, después director de departamento. Y en ese momento Mar del Plata es una ciudad en la cual, como no tiene la misma visibilidad, o mejor dicho, tiene una visibilidad turística, pero no tiene una visibilidad política, no se repara en que en Mar del Plata es el lugar, junto con La Plata, donde está la mayor concentración de gente de grupos de derecha, especialmente del CNU, que tienen un papel muy fuerte en la universidad. Hay un momento muy trágico que es el asesinato de Silvia Phillips, donde, y no voy a decir nombre, pero es amparado directamente no solamente por CNU, sino por otros sectores que en ese momento estaban en el poder y se jugaban a la izquierda o al progresismo, y que es denunciado por varios de nosotros. Pero esta parte ya lo dejamos de lado y no hablemos, vamos a hablar de la parte académica. En la parte académica hacemos una carrera muy exigente, que toma esa fama, y al mismo tiempo los alumnos más avanzados empiezan a solicitar, y sería el año 73, comienzan a necesitar trabajo de campo
no como experiencia de ir a ver qué pasa, sino de trabajo de campo sistemático. Inclusive se empiezan conversaciones con una parte del gremio marítimo, con 2 compañeros, para poder hacer investigaciones con él y estudiar ciertas características del trabajo marítimo. Y yo lo paro en seco en poco tiempo. Y lo paro en seco porque estoy viendo lo que nos está pasando a nosotros en medicina ocupacional. Nos habían puesto la primera bomba ya. Y con las dificultades que estábamos teniendo en terreno, si nosotros no hubiéramos sido amparados por lo que podemos llamar condiciones de seguridad, cuando estábamos haciendo nuestro trabajo con seguridad con los diferentes gremios, varios de nosotros hubieran sido limpiados en un momento, y los pibes más jóvenes no se daban cuenta de eso. Querían hacer trabajo de campo, lo cual es absolutamente correcto, pero para mí era una locura exponer, digamos, y sobre todo tomar estos temas. Entonces yo me puse sistemáticamente a el trabajo en estas condiciones, y yo en este momento me pondría también, en cualquier momento, porque eran chicos de 19, 20 años, 21 años, ¿no? Inclusive es algo que yo no lo he dicho, creo que no lo he dicho nunca. 2 madres me vinieron a ver, una se llamaba Negrita, me acuerdo. No, los apellidos no me acuerdo. No, te vas olvidando, no me acuerdo. Me acuerdo de algún apellido de algún alumno, o de alumna. Me acuerdo de Patricio Castiglione, que él era un dirigente importante de JP, después fue diputado. Y Patricio justamente defendió enormemente cuando a JP, porque yo era como el marxista, ¿no? O sea, por más que todos mis alumnos estaban en JP, mis ayudantes eran todos, entonces era una contradicción, ¿no? En general traté de ser nunca sectario en términos ideológicos, aunque le doy siempre una importancia brutal a la dimensión ideológica. Pero traté de no ser sectario nunca, hasta lo que pude, posiblemente he sido más de lo que yo querría. Bueno, entonces hacemos esta carrera, digamos, que tiene un gran éxito hasta que de alguna manera nos echan. Y queda ahí, y bueno, yo quedo haciendo las cosas que estaba haciendo. Es todo un periodo que creo que nos marcó a todos de una forma u otra, pero creo que lo más lamentable es la cantidad de compañeros y compañeras que murieron. Yo creo que eso es el elemento más trágico, ¿no? Sobre todo de la gente muy joven, la mayoría muy entrañablemente queridos, ¿no? Bueno, entonces me voy para México. Yo me fui para México, yo no quería irme de América Latina, me fui como casi todos los amigos que nos fuimos con boleto de ida y vuelta, creíamos que íbamos a volver en un año, ¿no? Y México fue un país, sigue siéndolo, a pesar de los problemas que tiene, sumamente hospitalario. Yo diría que debe ser uno de los países más hospitalarios del mundo. Y bueno, rápidamente pude conseguir trabajo y me puse a trabajar, digamos, en la Escuela de Salud Pública, y paralelamente, después de un año, entré a trabajar en donde ahora estoy, que antes se llamaba de otra manera. Y lo primero que hizo fue escribir. Es decir, bueno, conozco a una persona que había conocido superficialmente en México, en Argentina, que en ese momento, él cuando estaba acá tenía una librería que se llamaba Galerna, y que yo conocía porque, bueno, yo empecé también en los años 60, no, en los años 70, fines de los 60, 70, comencé también a relacionarme con la posibilidad de editar, no textos míos, sino textos que yo consideraba importantes. Y el primer contacto fue con Editorial Losada, donde hice traducir un texto que era muy importante en aquella época, que es un texto de Manuel Terré, sobre una revisión estructuralista de la antropología, ¿no? Terré en los 60 era una especie de Foucault. Hoy ya nadie se acuerda de Manuel Terré. Pero yo llegué a México con la idea de que no iba a trabajar más en antropología. ¿Por qué?
Porque llegué muy, como casi todo, llegué muy golpeado por la cantidad de muertes que había habido, que seguían existiendo, las desapariciones, y además por el hastío. Yo me acuerdo que hablando con amigos decía, si a mí yo empiezo a dar un curso y un tipo me empieza a salir con Lenin o con Trotsky, lo mando a la puta madre que lo parió. No estaba en condiciones de poder resistir una discusión, llamaré pseudo política, teniendo el arrastre de cantidad de muertos que había existido, ¿no? Me parecía una trivialidad y una banalidad. Entonces fui con la idea de poner una librería, pero iba con un contacto con una amiga para ponerlo, pero después me di cuenta que no. Entonces dije, bueno, voy a elegir un lugar donde no haya ningún antropólogo ni sociólogo, nada que se le parezca. Y entonces, a través de un contacto de una amiga, me hizo contacto con un amigo que sigue siendo uno de mis mejores amigos en México hasta hoy, Ricardo Loewe, médico. Y Ricardo me invita a trabajar en la escuela, a los 15 días de estar allá, en la Escuela de Salud Pública como profesor. Y dije, perfecto. Hay el sociólogo, pero no, pregúntense, son todos médicos, enfermeras, está bien. Era una ingenuidad mía, porque los médicos también empezaron a hacer preguntas sobre marxismo y lucha de clases y cosas por el estilo, sobre todo porque un porcentaje del alumnado eran cubanos. Cuba no tenía escuela de salud pública y los que Cuba formaba en salud pública los mandaba a México, porque México era el único país de América Latina que reconocía a Cuba. No había ningún otro que lo reconociera como país. Rápidamente creamos una red social muy muy fuerte que en muchos casos dura hasta la actualidad. Algunos de mis amigos actuales son gente que conocí recién allá, aunque sabía quiénes eran o ellos sabían quién era yo. Entonces yo empiezo a trabajar allá y lo primero que hago, aparte de dar clases, es retomar. Yo iba con la fantasía inclusive me llevé algunos materiales, los que yo tenía, de trabajar con el material, ya no tanto para intervenir, sino como parte del mundo académico, de lo que habíamos trabajado con cenamistas, con operadores de camiones, sobre todo con mineros, pero no lo elaboré. No lo elaboré, me puse más bien a reflexionar sobre algunos aspectos que dio lugar al primer libro, que es Cura y Control. Primero fue el prólogo al libro de Basaglia y otros, La salud de los trabajadores, donde yo por primera vez comienzo a hablar del modelo médico, pero que venía básicamente desarrollándose a partir de mi experiencia, tanto en la investigación en salud ocupacional como en el campo, llamémosle, de la salud mental. Y es lo que surge, digamos, en estos dos primeros textos que yo escribo, uno como introducción a un texto de salud del trabajo, que yo hago editar, porque ya me pongo a dirigir dos colecciones, una con mi nombre y otra sin mi nombre, una que es sobre cuestiones de antropología médica y otra que es básicamente de textos ideológicos y que es la más larga en términos de número de títulos que salieron. Y ahí me pongo a trabajar básicamente con esto al principio, y luego cuando ya comienzo a retomar mi ubicación como antropólogo, cuando se empiezan a diluir ciertas situaciones, posiblemente porque me relajo como persona, y además porque ya puedo entrarle a cómo son las cosas con mayor tranquilidad. Migrar siempre es un costo, no solamente por lo que se deja, sino no sabes a dónde llegas. Y no tanto en nuestro país, sino en las relaciones que te vas a encontrar, porque te encontrás con cosas muy positivas y con cosas muy, muy jodidas. Pero el saldo es eminentemente positivo. Antes de irme de México, de Argentina, y en primera etapa en México, yo me planteo la articulación del saber médico, convertido en modelo médico, con el saber de atención, en función de los procesos de hegemonía subalternidad que podían ocurrir o que estaban ocurriendo, ¿no? Eso es una de las cosas que yo más desarrollé, tanto en términos empíricos luego,
como a nivel de reflexión teórica desde el principio, y que creo que es uno de los puntos más, si yo he hecho algún tipo de aportes, ese es uno de los aportes para mí más sustantivos, ¿no? Pero que como tantas cosas fueron al principio muy recibidas con mucha equivocación, es decir, pero después, entonces hago estos pequeños trabajos y al poco tiempo una amiga que trabaja en el CICINA, una persona que sigue siendo una de mis grandes amigas, es una notable antropóloga, Victoria Novelo, posiblemente la persona que sepa más de artesanías en México, pero es una de las especialistas a nivel internacional más destacada, y además de origen yucateco. Me plantea tener una entrevista con Guillermo Bonfil Batalla, que dirigía el CICINA. Yo a Guillermo no lo conocía personalmente, pero sí conocía dos trabajos de él que a mí me habían impactado mucho, que se habían publicado en la revista América Latina, que se publicaba en Brasil, y de los cuales uno era su introducción al El hambre en su sal, que después leí, que es su tesis de maestría, y donde para mí el prólogo al texto del hambre en su sal fue uno de los textos que me impactó realmente, escrito además por un latinoamericano. Yo lo veo a Guillermo con este antecedente de un tipo que además tenía sensibilidad especial para las cuestiones, entre comillas, de eso que se empieza a llamar antropología médica, dado que su primer trabajo importante fue justamente El hambre en su sal, que es en Yucatán. Bueno, me encuentro con él y él me plantea la posibilidad de que yo me pase al CICINA. Y entonces yo lo que le digo, mira, yo estoy acá, puedo hacer como una especie, no digamos de medio tiempo, sino estar en un lado o el otro, pero hagamos un proyecto conjunto entre la Escuela de Salud Pública y el CICINA, yo como parte de las dos, y él quería además que el proyecto sirviera para el aprendizaje de nueva gente en el campo de la antropología médica. Y entonces yo después de conversar con Guillermo, le digo, mira, voy a hablar con Ricardo Lueve, él es médico, para hacer un proyecto conjunto interdisciplinario y además ver la posibilidad de incorporar gente que estén siendo pininos, licenciados jóvenes a este proyecto. Bueno, entonces en ese proyecto hablamos con Ricardo y resolvimos hacer un proyecto no comparativo, pero que tuviera algunos puntos de anclaje inicial muy similares. Él lo iba a hacer sobre una comunidad que se llama Zacapu, que está en Michoacán, y yo lo iba a hacer sobre una comunidad que se llama Ticul, que está en Yucatán. En última instancia, el proyecto mío está orientado a esto que yo venía trabajando, es decir, cómo se articula el saber médico con el saber de las familias, en última instancia, y marginalmente, si podía, con el saber de curadores tradicionales. Y entonces se desarrolla el proyecto en dos comunidades, una en Ticul y otra en Pustunich, en la cual conseguimos una gran cantidad de información en dos niveles, macrosocial y microsocial. Fue un proyecto en el parte mía fue un proyecto muy ambicioso porque yo me planteé con el modelo que yo venía trabajando, con las concepciones que yo venía trabajando, la posibilidad de que todo modelo que uno construye tiene que referirlo a la historicidad. El modelo no es más que un instrumento heurístico, y desde ese punto de vista, una cosa es el modelo que yo planteo y otra cosa cómo ese modelo aparece en la realidad, que es lo que no entendió mucha gente. Cuando yo hablo de modelo médico, la gente cree que va a encontrar en la realidad el modelo médico. En la realidad no encuentra el modelo médico, en la realidad lo que encuentra son saberes, pero la gente está acostumbrada se cree, es decir, no se da cuenta que todo concepto, todo es una construcción, y eso cuesta aprenderlo, es una barbaridad. Entonces, y yo eso no me di cuenta, porque yo aprendí de esa manera, no había que explicar. Si yo digo modelo, sobre todo para tipos que vienen de antropología, si yo leía a Eric Gould usando el tipo campesinado, Eric Gould sabe perfectamente que un campesino peruano
con un campesino mexicano de cierta parte de México tiene algunas cosas en particular, pero la mayoría no tiene un carajo que ver. Es un modelo, es un tipo. Eso no había que explicarlo, ya lo sabía. Bueno, eso yo no lo expliqué y cometí un error. Porque todo el mundo, para todo el mundo, ¿no? Algunos comienzan, no, pero esto es lo que dice Menéndez, acá yo veo que el saber médico, acá la práctica médica, digo, ¿cómo es? Si es simplemente un instrumento heurístico para orientar, y lo que se necesita es justamente historificarlo, es decir, referir el modelo a cada circunstancia histórica concreta para ver qué pasa. Bueno, entonces yo me hice un trabajo muy ambicioso, que era ver, bueno, cómo se desarrolló el saber médico en Yucatán, dado que no podía ver cómo se desarrolló, no tenía instrumentos para desarrollar el saber popular. De eso tenía algunas cuestiones, pero el saber popular iba a ver cómo sincrónicamente aparecía. Y entonces desarrollamos esto con 2 ayudantes de investigación que yo tuve. Una trabajando sobre Pustunich, que era un pueblito de 1000 habitantes, y otra trabajando sobre Tijul, que es la ciudad. Y yo a su vez trabajé alrededor de 6 meses en trabajo de campo en la comunidad de Tijul. De este material empieza la historia por la cual que se reproduce hasta ahora, y no creo que lo cambie dado que la edad que tengo, que ya son muchos años. De este material se publicó un solo volumen, el volumen sobre Yucatán, que es la parte más general. Nunca se publicó, aunque yo lo tengo prácticamente concluido desde hace muchos años, el segundo volumen, que es el estudio de Tijul y de Pustunich. En la primera época lo desarrollaba en clase, después hasta dejé de desarrollarlo en clase. El drama es que en la época en que yo comienzo a hacer estos trabajos es cuando comienza a aparecer una horrible idea impulsada por el mundo académico anglosajón, y es la idea de productividad. Como diría el general Perón, hay que producir, producir y producir. Es decir, hay que producir porque de tu producción salen los puntos con los cuales vos vas a ganar más o menos dinero. Entonces el tiempo para reflexionar y construir se va haciendo más pequeño. Cada vez hay menos tiempo para reflexionar. Hay que sacar producto. ¿En qué momento estamos? Estamos alrededor de, en este momento que te estoy diciendo yo, estamos a fines de los años 70, principios de los 80. Esto a partir de mediados de los 80 ya se convierte en enfermizo. Pero en ese momento uno no se daba cuenta. Yo por lo menos no me daba cuenta. Eso tiene varios ángulos de por qué, pero no esta charla no vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy terminando Yucatán con la idea de seguir elaborando el material que lo seguí, pero tengo que empezar un nuevo proyecto. Yo ya decidí que no iba a seguir Yucatán, sino que quería hacerlo sobre un problema donde ya no veía tanto la salud y la enfermedad en función del saber médico y el saber popular. No, quería tomar una sola enfermedad, un solo país, y entonces elijo alcohol. Y elijo alcohol no por una razón equívoca, lo elijo muy antropológicamente porque busco un tipo de padecimiento, eso que se llama alcoholismo, que realmente la sustancia base esté implicada en toda una serie de elementos positivos y negativos. Y eso fue muy consciente, fue seleccionado muy a nivel consciente. Y además fue, a nivel, no digo semiconsciente, fue reflexionado, pero con pocos datos, que después la realidad nos demostró que era mucho más alta de lo que pensábamos, de un padecimiento respecto al cual el saber médico tenía dificultades. Es decir, la profesión médica tenía dificultades en solucionar o limitar estos problemas. Pero esto no lo teníamos tan claro, sabíamos algo de eso, ¿no? Y también hicimos un proyecto también muy amplio. El proyecto duró alrededor de 20 años. Salieron varios libros, salió posiblemente unos 30 artículos, y salió un informe final
de 1300 páginas. Es decir, cuando estaba en Argentina existían o estaba incipiente, digamos, colegios antropólogos, pero yo no tenía una participación demasiado activa. ¿Por qué? Porque en ese momento el país estaba pasando por otras cosas donde no solamente yo, no teníamos tiempo, aun cuando no lo considerábamos un elemento secundario. En el caso de México, como te puedo decir, existen asociaciones, ¿ya? Colegios, en los cuales yo soy socio inclusive, pero tampoco tengo una vida demasiado activa, ¿no? Vuelvo a decir, tampoco no es porque lo niegue su importancia, su incidencia, creo que la tiene sobre todo para ciertas circunstancias, en diferentes planos, pero yo no tengo, por diferentes razones, como te puedo decir, no he tenido una participación activa, aun cuando acompaño lo que se puede acompañar, que sacar una declaración, firmo, ese tipo de cosas, pero no tengo ni he tenido una participación activa. ¿Y cuáles serían esas circunstancias que usted considera como que son importantes? O sea, que el colegio podría... Bueno, yo creo que los colegios, basándome en lo que pasa en México, yo creo que uno de los, es decir, cumple varias, pero una de las más importantes es una especie de, la palabra no me gusta, pero es como defensa profesional, ¿no es así? Es decir, defensa profesional me refiero a la posibilidad de que se logre que determinado tipo de trabajo, donde amerita que sea un tipo que tiene formación antropológica, sea aquel que desarrolle ese trabajo en un tipo que viene de cualquier otro lado, cosa por el estilo. Esa es una de las cosas que más está allá. Lo otro es seguir con lo que podemos llamar una especie de formación permanente, ¿no? La existencia de ciertos cursos de actualización, viene gente del exterior y entonces se realizan. Lo otro es el apoyo o la realización de determinado tipo de congresos, ¿no? Como ocurre también. Es decir, yo lo veo más bien desde un ángulo de vista profesional, ¿no? De defensa de la profesión, lo veo en ese sentido. Acá en Argentina existió en algún momento el debate sobre, y nosotros también lo tenemos, o lo pensamos, sobre una ley de ejercicio profesional de la antropología. Hoy incumbencias existen, pero no la ley de ejercicio profesional, la posibilidad de una matrícula o no. Claro, en México no, ¿cómo te puedo decir? En México es un país que la mayoría de las profesiones están matriculadas. Más aún, si yo me recibo de doctor en antropología, ese título es académico. Si yo quiero convertirlo en título profesional, entonces tengo que ir a la Secretaría de Educación Pública y lo matriculo y puedo ejercer profesionalmente. Eso está legislado en México. Pero lo matricula el Ministerio de Educación, no el colegio, la asociación. No, en absoluto. Eso es prioridad de la Secretaría de Educación Pública. Ella es la autorizada. En última instancia, los títulos de la universidad son vicarios, porque el que la respalda en última instancia es la Secretaría de Educación Pública. Lo da la universidad, es autónoma. Es decir, puede llegar un momento en que a lo mejor sí ya sea requisito, pero en este momento la mayoría de los antropólogos, una parte sí, pero la mayoría no se preocupan por tener la célula profesional. Primero, en la universidad no la necesitas, en los centros de investigaciones no la necesitas. La podrías necesitar en la medida que puedas realizar, es decir, si necesitas subsidios externos, no digo del CONICET, sino de afuera, tampoco lo necesitas, no te piden. La Fundación X no te va a pedir que la célula profesional. Yo creo que es en la medida que entres a la empresa privada, ahí posiblemente sí pueda existir. Ahora, esto que yo sepa, pero puedo ignorarlo, no lo veo como presente demasiado en los antropólogos mexicanos, ¿no? ¿Y para, para trabajar en gestión en Estado? Tampoco. No, tampoco. Por ejemplo, en el INI, ¿no? Ya desapareció el INI, Instituto Nacional Indigenista. Pero el INI estaba lleno de gente de antropología, porque además había una partida especial. No se necesitaba. Entonces, desde ese punto de vista, no niego que por ahí exista
la discusión, la preocupación, pero no es algo que, por ejemplo, cuando yo voy a las reuniones, no voy a muchas, pero las que voy nunca sale. Y cuando conversás con los compañeros antropólogos mexicanos, que por ejemplo sí están muy preocupados por qué jubilación van a tener, bla, bla. Es decir, hablo de cuestiones que tienen que ver con guita. La cuestión del trabajo ligado a la matrícula, yo no lo recuerdo nunca. Mira, lo que pasa es que esto hasta este momento aparecía como la ética que discute cualquier tipo y no en términos de ética, sino como de sentido común. Lo que pasa es que la influencia norteamericana es muy dura en este momento. Entonces desde hace ya 15, 20 años está jodiendo con la cuestión de la ética. Cuando digo jodiendo no quiero decir algo negativo, quiero decir que está insistiendo, ¿no? Entonces, yo he ido a varios cursos sobre ética. A mí la impresión que tengo es que lo que con eso se quiere justificar determinado tipo de situaciones que por sentido común yo tendría que responsabilizarme al respecto. Lo que pasa es que lo quieren codificar, tanto es así que se está planteando que si no se plantean de entrada problemas éticos, toda una serie de fundaciones que dan dinero, sobre todo para investigación antropológica, dejarían de dártelo. Y a mí esas son las cosas que me preocupan, porque más allá de lo ético en sí, temo que se convierta en otro mecanismo de control externo, ¿no? Yo temo mucho al incremento cada vez más de controles, así como sin darnos cuenta nos impusieron la productividad. De tal manera que, por ejemplo, las generaciones más jóvenes allá entran ya con criterios de productividad, cosas que en las generaciones más viejas no existían. La generación más joven lo ve como un elemento normal de la vida cotidiana, es algo terrible. Terrible por la manera en que está internalizado. Entonces cuando vos le planteas cuestiones de que, bueno, habría que pararle la mano para reflexionar, no, por mucho tiempo reflexionar no tengo. Entonces, yo le tengo mucho miedo a esas imposiciones que vienen, llamarle con una especie de muy abstractas para hacer el bien, pero que a la larga, algunas por lo menos, tienen consecuencias que necesitan ser analizadas y discutidas en a lo que han implicado, ¿no? Entonces ya te digo, yo no me niego a discutir la cuestión de la ética. Lo que pasa es que muchas de las cosas que se plantean de la ética en este momento siempre existieron, es decir, a menos que no lo hicieran. Si cuando uno va a investigar algo, dice lo que va a hacer. Lo que puede cometer errores como yo, que en vez de decir, sí, yo vengo a estudiar la migración, pero yo soy historiador, no soy antropólogo, es una boludez mía, ¿viste? Pero yo al tipo le tengo que decir lo que vengo a estudiar, porque si le digo que vengo a estudiar migración y de golpe le empiezo a preguntar cuestiones sobre la esfera política, ahí no va. O me interesa básicamente los conflictos familiares y le digo que vengo a estudiar migración, es decir, siempre se tiene que decir, pero como sentido común, porque si no la gente, sin darte cuenta, cuando ve que está preguntando otra cosa, buenos días, buenas noches, te deja de dar información. Y qué loco, ¿qué vino a hacer acá? Entonces eso es de sentido común, inclusive para que salga bien el trabajo. Ahora no, ahora se empieza a decir, hay que decirlo siempre se dice lo que se va a hacer, porque lo otro es contradictorio para uno mismo, le va a empezar a ir mal. O pensar que la gente es idiota. Ah, sí, yo vengo a estudiar, ¿qué va? El carnaval. Ah, qué interesante. Y resulta que después me empieza a hacer preguntas, vaya a saber, sobre las relaciones de violencia con la policía. Entonces hay cosas que yo no puedo entender, porque son cosas de sentido común desde esa perspectiva. Entonces hay mucha cuestión de lo ético, igual que la cuestión del consentimiento informado, ¿no? Es decir, ya la investigación va a tener que venir, yo voy con doña María me tiene que firmar, y yo eso sí lo estoy discutiendo. Digo, estás loco, si yo le pido eso a doña María empieza a sospechar de por qué le tengo que hacer firmar un documento. Locos. El que hace eso es que nunca hizo ninguna entrevista con doña María. Es igual que a mí. Viene un tipo de afuera a decirme, Eduardo, mirá, quiero que... pero me firmás esto. ¿Cómo te voy a firmar? Entonces, ese tipo de cosas, ojo que en Estados Unidos viene durísimo, ¿eh? Ya no se puede entrevistar a nadie si no te firma el consentimiento. Eso es un delirio.
voy a eliminar al 80% de mis... O lo que es peor, como sí, cómo no. Y vaya a saber qué información te da. Todas esas cosas tienen que ser muy reflexionadas. Yo las veo, algunas como peligrosas, lo cual no niega que sí hay que impulsar una mayor ética, pero creo que no son los mecanismos. Yo creo que los mecanismos son la sensibilización al interior del proceso informativo, que no te da ninguna seguridad, porque después cada uno hace determinadas canalladas o bondades, pero lo que ocurre es lo mismo, es decir, el consentimiento informado viene básicamente de las investigaciones biomédicas, por las barbaridades que se hicieron. De ahí viene. Y la manera, eso está muy estudiado, la manera en que los médicos consiguen el consentimiento informado es algo terrible. Terrible, y eso está estudiado, y eso se lo he dicho a Katy, que es esta compañera que insiste mucho. Pero en el fondo se cree sobre la bondad de la gente. Y bueno, yo no. Y usted dijo en un momento que... Ya no tenemos que... Tenés que ir por Última pregunta. Si no me matan. Última pregunta. Sí, pero me voy vistiendo, pero... No, pero la pregunta, ¿qué lo hace feliz o qué lo hizo o qué lo hace feliz de ser antropólogo? Suponiendo que es feliz siendo antropólogo. No sé, no, a mí... Yo cómo te puedo decir, no sé, a mí... Pero eso no es como antropólogo, sino como sujeto. A mí siempre me pone feliz cuando de golpe descubro la pólvora. Te lo digo en serio. Es decir, que creo que es una de las cosas que quise decir ayer. No, a lo mejor no lo dije. Es decir, descubrir por mi propia cuenta, ya sea a través de un trabajo de campo, de un trabajo eminentemente reflexivo, ciertas cosas que a lo mejor ya sabe todo el mundo y está escrito en todos lados, pero que de golpe lo descubro yo. Y de golpe me di cuenta de eso. No porque lo leí, porque la mayoría de lo que leemos no lo entendemos. No, lo entendemos, pero no nos damos cuenta del descubrir. Entonces el de golpe dice, carajo, era esto, ¿no? O lo otro, cuando una información te da, vos sacaste la información, la leíste, ¿verdad? Y después cuando empezás a analizarla, de golpe ves que salen otras cosas muy distintas de lo manifiesto. Es decir, es el goce intelectual, te diría en última instancia. Y por más que yo hablo mucho de práctica, la práctica mayor yo la he tenido en un campo, digamos, político, pero no en un campo antropológico. Pero no lo veo como un elemento negativo. Yo pienso que el elemento de la reflexión es importante. No me refiero a la práctica de obtener datos, me refiero a la práctica de modificar la realidad. Pero no lo veo como un elemento totalmente negativo, sino que lo veo con también las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Es decir, tanto en tiempo como también tal vez en posibilidad. No todo el mundo sabe hacer determinadas cosas y hacerla bien. Yo soy un mediocre trabajador de campo y conozco otros que son muy brillantes. Consigo información, pero creo que hay otra. Mi mujer consigue mejor información que yo, por ejemplo. Tiene mayor utilidad. Yo consigo muy buena información en ciertos aspectos, en otros no consigo buena información. Yo eso lo tengo claro en mí. Creo que eso es una cosa que tiene que tener cada uno, pero que te sale de la práctica también, ¿no? Yo sé que algunas cosas me molesta preguntar ciertas cosas. Siento como que si estoy preguntando ciertas cosas, no estoy muy convencido. Y eso realmente se transmite. De otras no, yo estoy totalmente convencido, y entonces me salen mejor. Y esas cosas sí tenés que aprender, esas cosas sí se aprenden. La práctica, pero también en la medida que refieras la práctica a la reflexividad, ¿no? Con la práctica sola no. Y ahora sí, porque si no me van a matar. ¿Dónde tenés que ir, Eduardo? Con Susana Margún. Pero ¿dónde quedaste? ¿Que te encontrabas antes en el juzgado? No, en la puerta de la... ¿En qué habla de la verdad? Espera. Creo que 218. Bueno, 1.000.000 de gracias. Totales. No, Y nos hubiéramos quedado un rato. Sí, porque yo soy charlatán. Muchas gracias. ¿Lo acompaño? Sí.